y su gozo. Hará la invocación ofrenda al apóstol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Solemnidad del apóstol Santiago. Comienza la Santa Misa. Estamos en directo desde la Catedral de Santiago de Compostela, con la presencia de sus majestades los reyes. Preside la celebración el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio Barrio, a quien acompañan concelebrando el señor obispo auxiliar y otros cardenales, arzobispos, el señor nuncio, obispos y sacerdotes, algunos de ellos miembros de este cabildo catedral. Al final de la Eucaristía, el señor arzobispo impartirá la bendición apostólica para cuantos se encuentren adecuadamente dispuestos. Queridos hermanos y hermanas, con el apóstol Santiago nos hemos reunido en este mediodía en torno al altar de Dios, Dios que siempre es fuente de gozo y de alegría. Al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados y encomendémonos a la bondad y a la misericordia de Dios nuestro Padre, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso, os conceda tiempo de verdadera y fructuosa penitencia, corazón siempre arrepentido, reforma de vida y perseverancia en el buen obrar, y perdonados todos vuestros pecados, os conduzca a la vida eterna. Amén. Escuchamos ahora el canto del Kyrie y a continuación el Gloria en esta Santa Misa del patrono de España, en un día además muy especial porque nos encontramos en el año santo compostelano, que el Papa Francisco decidió alargar durante también este año debido a la pandemia. Por tanto, doble celebración, está la de la solemnidad del apóstol Santiago y también del año santo compostelano. Escuchamos este canto del Kyrie de Marco Frisina, uno de los grandes directores de orquesta. Le hemos visto ahí en unas imágenes hace unos segundos dirigir el coro. Sacerdote de la diócesis de Roma, con un gran prestigio a sus espaldas.
exteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio, y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. As lecturas bíblicas que imos proclamar amósannos a actitude correcta dos discípulos de Cristo, antepoñer a vontade de Deus aos criterios mundáns, mesmo se iso nos reporta persecucións, servir aos irmãos por amor, dando dese xeito testemuño da verdade, e ver o mundo desde a perspectiva da esperanza, sabedores de que o Señor, que lle dá aos humildes a súa forza, quere ofrecernos xa agora unha vida chea de paz e de gozo no Espírito Santo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto
somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Lectura da segunda carta do apóstolo San Paulo aos Corintios. Irmáns ben queridos, levamos ese tesouro en vasos de barro para que tal... Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios.
Vemos ahora como el arzobispo, Monseñor don Julián Barrio, está poniendo el incienso en el incensario. El diácono pide la bendición al arzobispo para, ahora recogiendo el evangeliario colocado en el altar, dirigirse al ambón y proclamar el Santo Evangelio. La antífona del Evangelio dice: astro brillante de España, apóstol Santiago, tu cuerpo descansa en la paz, tu gloria pervive entre nosotros. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguidamente, Su Majestad el Rey hará la invocación al apóstol Santiago.
Han pasado 379 años desde que el capitán general de Galicia hizo la primera ofrenda al apóstol en nombre del rey Felipe IV. Desde entonces, los monarcas de España, interpretando el sentir del pueblo, agradecido a nuestro patrono, continuaron haciendo la invocación ofrenda al apóstol en busca de la paz y el progreso para toda España. De manera extraordinaria celebramos consecutivamente un año santo compostelano. Por ello nos alegra, como siempre, volver a Galicia y también para hacer esta ofrenda al apóstol Santiago, que tanto arraigo histórico tiene para España y para la corona. Quiero que en esta ocasión mis primeras palabras sean para transmitir nuestro cariño y apoyo a todas las personas que han sufrido y que todavía sufren los terribles incendios que están asolando tantos lugares de España. Personas que han tenido que ser evacuadas de sus hogares, que han perdido sus casas, sus cosechas, sus ganaderías, su modo de vida, la vida misma. Nuestra condolencia sincera a las familias de los fallecidos en estos momentos de profunda tristeza y consternación. Esta tierra, Galicia, sabe bien lo que es sufrir el azote de los incendios y también ha padecido de manera intensa y padece esta última oleada de fuego. La reina y yo, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, tenemos muy presente esta situación y queremos hacer llegar nuestra solidaridad y respeto a todos los afectados. Asimismo, queremos agradecer el esfuerzo titánico de cuantos participan en las tareas de extinción de estos incendios. Su entrega es admirable porque va mucho más allá de cumplir un cometido profesional. Y no olvidemos que a su alrededor hay un importantísimo trabajo de coordinación y apoyo de profesionales de todo tipo, también voluntarios y vecinos. Debido a estas circunstancias excepcionales, quiero pedir al apóstol Santiago la protección de quienes luchan día a día contra este drama, de todas esas personas que ante esta grave situación no dudan en ayudar a los demás, demostrando su sólido sentido de comunidad. Hoy volvemos a Santiago, donde convergen todos los caminos. Es un final, significa el cumplimiento de una promesa, de un objetivo, un anhelo personal o familiar, una meta. Pero también es un comienzo de nuevas actitudes, propósitos, compromisos de una nueva vida. El valor de un camino trasciende, pues, el plano puramente material para adentrarse por completo en el simbólico. Un camino conecta lugares, bien sean cercanos o lejanos, y supera distancias. Y hace lo propio con las personas, las vincula, las relaciona, las hermana. Y en esta catedral donde nos encontramos se pone de manifiesto el enorme valor material y simbólico del camino. Su carácter vertebrador sustenta la máxima de Goethe de que Europa nació en la peregrinación. Como magnífico exponente y ejemplo de fraternidad entre pueblos y personas de todo el mundo, de diferentes culturas, motivaciones y circunstancias, puede decirse que fue el primer proyecto europeo común, y de ello dimos testimonio cuando le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia hace ya 18 años. El proyecto europeo conserva intacto su significado porque somos mucho más que países con intereses coincidentes. Somos pueblos unidos por un origen y un destino, por valores y principios comunes, que se manifiestan en un camino que compartimos a través de distintas etapas. En esta etapa en la que nos encontramos ahora, cuando el horror de la guerra reaparece en el viejo continente, debemos reivindicar unidos, y en este especial año santo jacobeo,
los valores cívicos, culturales y espirituales del Camino de Santiago, trazados por los pasos de los innumerables peregrinos que lo recorrieron a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Y aunque los conflictos puedan parecer distantes en términos de kilómetros, resultan intensamente propios cuando pensamos en las personas, en las mujeres, hombres y niños que han visto rota una convivencia que en esta época, en este siglo XXI de progreso y de crecimiento, parecía asegurada. La paz debe marcar siempre el norte de nuestra brújula, ahora y siempre. Es verdad que la economía, el comercio, la energía condicionan tanto nuestra Europa moderna y contemporánea y su devenir. Pero nada de eso tiene un sentido profundo si no ponemos los valores de la democracia y la cultura en la base para la consolidación de nuestro gran proyecto común. Esta plaza del Obradoiro se halla geográficamente en la periferia de Europa, pero emocionalmente está en su corazón. Esta catedral, a la vez románica, gótica y barroca, ilustra a la perfección que existe una evolución sensata y razonable de las cosas, que se adapta a los tiempos. Y al llegar a este templo, Santiago el Mayor ayuda siempre a descubrir uno de los propósitos más importantes del camino, el reencuentro con uno mismo. La ruta xacobea aleja ciertas rutinas y facilidades que a lo largo de los días y de las etapas pasan de resultar imprescindibles a parecer accesorias. Se revela lo que es realmente importante. Ofrece reflexión e introspección. En medio de la vida sin pausa y de la inmediatez, aporta calma y serenidad. Por eso, peregrinar hoy conserva su sentido principal. Contribuye a que lo material pase a un segundo plano y que el alma recupere todo su protagonismo. Su relevancia, demostrada a lo largo de la historia, aumenta con especial intensidad cuando atravesamos un compás histórico en el que los miedos, las dudas e incógnitas parecen nublar los horizontes de toda la humanidad, en el que el cambio permanente parece ser ya el estado natural de las cosas. 2021, primera parte de este bienio xacobeo, continuó marcado por el dolor que nos impuso una pandemia sin precedentes en nuestra historia reciente, una de las experiencias más duras que guardamos en la memoria, como expresé en la ofrenda del año pasado. El camino supuso entonces una reconfortante forma de reafirmar nuestra confianza en los demás. En este 2022, al contrario de lo que se anhelaba, las incertidumbres permanecen, no solo en el ámbito sanitario, sino también las relacionadas con la paz o con la economía. La complejidad de la situación actual es evidente y supone nuevamente un reto colectivo de gran envergadura. Hemos pasado momentos muy duros en los últimos años. La pandemia y junto a ella los desafíos en otras áreas nos han impactado y nos impactan como sociedad y como personas. Pero en todo este tiempo no se ha doblegado nuestra capacidad para seguir adelante. Porque España tiene valores. Los valores de un pueblo responsable, decidido, fuerte, solidario, que ha recorrido su camino con entereza. Nunca nos ha faltado ni ambición ni coraje, porque España tiene carácter. Y lo ha demostrado a través de su historia, lo demuestra día a día, lo demostrará siempre. Coa mente e o corazón consagrados ao futuro de Europa e da nosa sociedade, encomendámonos ao apóstolo para que nos axude a atopar certezas que sirvan de guía ao noso vieiro de aquí adiante. A fortaleza que o paso dos séculos impregnou en todas as sendas que nos traen ata aquí, axúdanos a afrontar con azos renovados as dificultades do presente. Ao igual
que a luz da Torre Berenguela nos orienta cara ao apóstolo, os valores inmutables da peregrinación guiárannos de novo na superación das adversidades. La corona cumple en este día de Santiago con una tradición muy querida que mantiene desde 1643, en tiempos del rey Felipe IV, y que se adapta a los tiempos sin dejar de respetar y perfeccionar su esencia. De ahí nuestro compromiso con esta ofrenda en el día que celebramos el santo patrón de Galicia y de España. Además del agradecimiento al apóstol por su protección, le pedimos ayuda para que nuestro país dé los pasos correctos en esta etapa de camino no exenta de obstáculos. En cada español hay un peregrino que, en compañía de sus compatriotas, de nuestros hermanos europeos y de tantos otros de muchos lugares del mundo, pondrá, como de costumbre, como siempre, toda su voluntad para superar las adversidades que se le presenten, para superar su propio y personal pórtico de la gloria. Majestades, princesa, infanta, autoridades eclesiásticas, civiles, políticas y militares, sacerdotes, miembros de vida consagrada y laicos, miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago, miembros de las órdenes militares, peregrinos, televidentes y radioyentes, hermanos y hermanas en el Señor. El Año Santo es tiempo de sanación, de curación y de gracia para fortalecer la fe, avivar la esperanza y vivir la caridad personal y social. Son numerosos los peregrinos, niños, jóvenes, adultos y ancianos que, atraídos por el testimonio del apóstol Santiago, vienen a dejar sobre sus hombros las inquietudes y las esperanzas. Muchas gracias, majestades, princesa e infanta, por venir personalmente a presentar la ofrenda al apóstol. La solemnidad del patrono de España nos recuerda que el cristianismo es realidad de vida en Cristo, que configura nuestra identidad cristiana. Agobiados por preocupaciones y fascinados por eslóganes publicitarios, no encontramos a veces tiempo para preguntarnos sobre lo importante en nuestra vida. Es necesaria la reflexión que procede de un trasfondo religioso y que recoge siglos de experiencia y de sabiduría. Llenar nuestro vacío con lo inútil, arrancando las raíces de nuestro origen, es una pretensión vana que dificulta construir la ciudad de Dios, sin anestesiar los hechos que molestan y borrarlos de nuestra mente. La historia del siglo XX y de las décadas que llevamos del siglo XXI nos llevan a preguntarnos: ¿qué mundo es el nuestro para que tantas y tan hermosas cualidades se pierdan en él y el mal vaya desplazando el bien? El hombre de nuestros días se considera un náufrago en una isla desconocida, sin más apoyo que su problemático yo y a merced de la nada. Pero el amor de Dios siempre lleva al océano de la verdad y del bien que dan sentido a la existencia.
El cristiano no está hecho para recluirse en su rincón y resignarse a vivir encerrado en un fragmento de la realidad, pues la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. El alma necesita la armonía en medio de lo inarmónico, fortaleciendo la esperanza de una renovación ética, moral y espiritual. La gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo. En la complejidad de la historia, el hombre siempre es el mismo, creado a imagen y semejanza de Dios. Quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin la gran esperanza que sostiene toda la vida. Somos imagen de Dios, aun cuando esté quebrada por el pecado y con ella rota la brújula para buscar la verdad, discernir y realizar el bien y admirar la belleza. El apóstol Santiago dio testimonio de que en Cristo comienza, tiene sentido, orientación y cumplimiento toda la historia, y en Él se ha dicho todo. Cuando el pesimismo nos deja sin horizonte y nos ausentamos de nuestras responsabilidades, recordemos que creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará. Como los apóstoles, hemos de anunciar el Evangelio y proclamar la resurrección del Señor, que libera nuestro espíritu de la asfixia de la pura inmanencia. Y aunque se lo habían prohibido coartando su libertad, ellos replicarán: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es el fundamento de nuestra alegría, que nace del que se atreve, piensa y trabaja, no del que esquiva decisiones. La gloria de cada hombre y el destino de un país dependen del coraje de aquellos hombres y mujeres que, desterrando la tristeza y cultivando la alegría, se olvidan de sí mismos para pensar en el otro, en los otros y en Dios. En el espesor de la historia, la revelación cristiana se ofrece como palabra de verdad y de salvación, que posibilita el diálogo y el compromiso en la realización integral del hombre, no olvidando la cruz de Cristo, pues mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Permitamos, queridos hermanos y hermanas, que por las grietas de nuestra condición humana entre la luz que viene de lo alto. Volver a Dios descubre que la verdad nos hace libres y la vida feliz es el gozo de la verdad. Olvidar la dimensión trascendente dificulta salir de las indefiniciones y asumir las consecuencias decisivas para el desarrollo de la persona humana y para la configuración de la sociedad en la verdad, el bien y la plenitud de felicidad y vida más allá y más acá de la muerte. El respeto por la dignidad de la persona, desde su concepción hasta la muerte natural, ha de ser la norma inspiradora
del auténtico progreso social, económico, cultural y científico. Desde hace más de 2000 años, el hombre tiene algo radicalmente nuevo, la perspectiva cristiana que nos llama a mirar a la eternidad. Esta novedad liberadora acucia los ojos de nuestra alma para dar respuestas creíbles a nuestras preguntas, sin sustituir los ideales por las ideologías en el intento de liberar los asuntos humanos de la propia vulnerabilidad. Los cristianos hemos de afrontar los retos de la historia con la plenitud del amor, la fecundidad de la cruz y el espíritu de las bienaventuranzas, viviendo la fe sin complejos ni disfraces, en escucha y en diálogo, en la normalidad de la vida orientada a Dios, superando toda indiferencia. Lo que cambia el mundo es la presencia de Dios, que fortalece un proyecto de convivencia armónica y de concordia. Una concordia que siempre hace que las cosas pequeñas crezcan, para que las personas y los pueblos se sientan cercanos los unos a los otros y nuestra unidad se enriquezca con la pluralidad que nos es propia. Esta conciencia nos invita a purificar la memoria de las incomprensiones del pasado, a cultivar los valores comunes y a definir y respetar las diversidades sin renunciar a los principios cristianos. Colaboremos a humanizar nuestra convivencia con los valores esenciales de la austeridad, el esfuerzo y la solidaridad y la caridad, principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad, como decía Su Majestad en su ofrenda. La cultura cristiana es una contracultura en esta sociedad compleja, mareante y contradictoria. Es necesario crear puntos luminosos de humanidad nueva, con aquella forma originaria de vida que Jesús nos trajo. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Pues todos los hombres y mujeres reciben su dignidad común y esencial de Dios. Seamos responsables del contenido de nuestra fe en medio de la incertidumbre europea. Si Europa debe seguir existiendo en el futuro, si el mundo aún necesita a Europa, esta deberá mantener su entidad histórica determinada por la figura de Cristo. Más aún, debe convertirse con seriedad renovada en lo que ella misma es según su propia esencia. Si abandona ese núcleo, lo que aún perviva de ella no significará demasiado. Nuestro mañana reflejará la esperanza de hoy. Acojo a vuestra ofrenda, majestades. Acojo vuestra ofrenda, majestades, encomendando a la intercesión del apóstol Santiago a todos los pueblos de España y de manera especial al pueblo gallego, las personas víctimas de la violencia y de las guerras en Ucrania y en otros países, y que sufren las consecuencias físicas y morales. Que el deseo de paz en todos los países del mundo se haga realidad. Oxalá que o único fume
Ojalá que el único humo que suba sea el del botafumeiro. Nuestra oración y solidaridad por quien ha perdido su vida por los incendios forestales y las personas que por esta causa han perdido sus casas. El deterioro de la naturaleza nos afecta a todos. Pido por quienes han muerto en el mar y por sus familias. Tengo presentes en la oración a nuestros gobernantes para que el Señor les conceda fortaleza, generosidad y constancia en la procura del bien común y de la renovación ética y moral de nuestra sociedad. Con el patrocinio del apóstol, pido la bendición de Dios sobre sus majestades y la familia real, siempre sensibles a toda realidad que afecta a nuestro pueblo, como así ha demostrado Majestad en su ofrenda. Que Dios nos ayude y también el apóstol Santiago. Credo in unum Deum. Es la profesión de fe, el credo desde la Catedral de Santiago de Compostela en directo. Aquí estamos viendo al coro dirigido por el reconocido compositor Marco Frisina, que ha creado el repertorio musical para esta misa solemne del patrono de España.
passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dextera Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, vi ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum. Continúa la celebración con la presentación de ofrendas. No hay en esta misa otra oración de los fieles más que la presentada por Su Majestad el Rey en nombre propio y de toda su familia, súplicas que nosotros hacemos nuestras.
Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe.
Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Julián, con nosotros obispos, con nosotros indignos siervos tuyos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, Santiago y los demás apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu.
Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El repertorio musical está a cargo del Orfeón Terra Anosa y de la Escolanía de la Catedral de Santiago. Es una novedad en esta Santa Misa, en esta solemnidad del Apóstol Santiago 2022, porque, como decía hace unos minutos,
El reconocido compositor Marco Frisina ha sido el encargado de todo ello, de crear las distintas piezas para esta celebración litúrgica. Marco Frisina, este sacerdote, compositor, director de orquesta, ha estado desde hace meses trabajando en la composición de esta obra en honor a nuestro patrono, al apóstol Santiago, en la que él mismo ha dicho que ha querido aunar sonidos tradicionales del canto gregoriano con otros de origen medieval, de manera que, bueno, pues en ellos se plasme toda la tradición musical vinculada a esta basílica jacobea y a sus liturgias. Solemnidad del patrono de España en este año especial, año santo, que por decisión del Papa Francisco se amplió un año más a este año 2022 a causa de la pandemia, para que todo aquel que no hubiese participado en él, hubiese acudido allí a Santiago de Compostela, lo pudiera hacer sin problema. Y como es tradición, se puede ganar el jubileo. Para ello, bueno, pues se requiere visitar la catedral y la tumba del apóstol Santiago, recitando alguna oración al hacerlo, por ejemplo, un Padre Nuestro y el Credo, y también rezar por las intenciones del Papa. Además, hay que recibir los sacramentos de la confesión, que puede ser 15 días antes o después, y la Sagrada Comunión. Por cierto que en tan solo una semana Santiago de Compostela va a estar inundada por unos 12.000 jóvenes, no solo de España, sino también de Europa, en la peregrinación europea de jóvenes que ha organizado la Conferencia Episcopal Española. Fíjense, imagínense allí a más de 12.000 jóvenes provenientes, como digo, de toda Europa, que van a participar desde el miércoles hasta el domingo en diversas actividades y que van a prepararse para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que va a tener lugar dentro de un año tan solo en Lisboa. Esperemos que pueda acudir también el Papa Francisco a presidir esta gran peregrinación, este gran encuentro, el más multitudinario que existe, que aunará a miles y miles y miles y miles de jóvenes de todo el mundo. Posiblemente supere el millón de personas. Bueno, por la semana que viene una mini JMJ, pequeña JMJ en Santiago de Compostela con todos estos jóvenes, y por cierto se lo vamos a contar todo aquí en 13, en Iglesia al Día a las 12 del mediodía y en los distintos servicios informativos de esta casa. Eso la semana que viene, mientras estamos en directo en la Catedral de Santiago de Compostela en esta Santa Misa por la solemnidad del apóstol Santiago. España, Monseñor Bernardito Auza, también al arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Rouco Varela. Numerosos también obispos de España están concelebrando esta celebración, y también hay diferentes políticos a los que hemos visto en diferentes momentos. Por ejemplo, Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía; a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, y a otros más que han querido estar presentes en este día.
También hemos visto a Alberto Núñez Feijóo y a otras autoridades que, como digo, están presentes en esta Catedral de Santiago de Compostela, en esta Santa Misa que preside el arzobispo de Santiago. Oremos. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El famoso botafumeiro que se hace balancear en momentos solemnes. Este es el momento del acto de veneración. Al apóstol no se puede dar, pero nos lo están explicando sí en estos momentos cómo la familia real ha venerado esta imagen. No se puede dar el abrazo al apóstol, como es tradición, a causa de la pandemia todavía. Pues se evita que esos miles de peregrinos que acuden cada día, que llegan hasta allí, lo hagan para que no haya así contagios. Continúa esta celebración ya. Está a punto de terminar. Escuchamos esta explicación. El famoso botafumeiro que se hace balancear en momentos solemnes en esta catedral se convierte ahora en portador de nuestras oraciones y buenos deseos hasta la presencia de Dios. Como el salmista debemos pedir que suba nuestra oración al Señor como sube hacia lo alto el humo perfumado por el incienso y agitado por el botafumeiro.
Bueno, este es uno de los momentos también, ¿verdad?, más típicos, más sorprendentes e impresionantes de esta misa, de esta solemnidad del apóstol Santiago, ese botafumeiro en funcionamiento, como estamos viendo en estos momentos, mientras suena el himno al apóstol Santiago. El Mayor en este año santo compostelano 2022. El señor arzobispo de Santiago va a impartir la bendición apostólica para cuantos debidamente dispuestos hayan seguido la Eucaristía en esta catedral o a través de la radio o la televisión, de Internet o de otras redes. Recemos pues al Señor por el Santo Padre Francisco, por el señor arzobispo que ha presidido esta celebración, por su majestad y familia, y también por toda la Iglesia y por España entera. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo,
Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Concluye así esta celebración desde la Catedral de Santiago en esta solemnidad del apóstol Santiago, nuestro patrón, nuestro patrono. Gracias por habernos acompañado en esta mañana aquí en 13 y recuerdan que a las 2:30 comienza 13 Noticias para conocer todo lo que ha pasado durante este domingo. Que pasen un feliz día y por supuesto muchas felicidades a todos los Santiagos y también Jaimes.